dominicanos en todo el territorio de la República, El Salvador, Leopoldo y Anita, y agenda nacional, como que quedamos ayer, y vamos a terminar la semana examinando la situación, la que se nos quedó pendiente, con el general retirado, Rafael Percival. Adelante. Bueno, Polín ahora vino con su yaque hoy. Sí. Mira, Percival, la muerte de Kennedy, el asesinato de Kennedy, pasó desapercibido en la prensa nacional. Como todo, porque están en primaria y están en primaria abierta y primaria cerrada y en reelección. Sí, pero se supone que los directores de la prensa no pueden pasar por alto un hecho tan significativo. Y si no entiende que fue significativo, entonces tendremos que explicárselo. Porque no solamente tuvo consecuencias desde el punto de vista del escenario de guerra en Vietnam, porque él se aprestaba a ordenar el retiro de las tropas, según dejó constancia el que fue secretario de Defensa, McNamara, en un libro. Sí. Y lo que hizo Johnson, tan pronto tomó posesión, fue que escaló la guerra. Se inventó el incidente del Golfo de Tonkin, y entonces escaló la guerra. Total, para volver a tener que retirarse, derrotado. Pero yo quería enfatizar el efecto que eso tuvo aquí. John F. Kennedy, primero tengo que explicar, que estaba auspiciando el Instituto de Ciencia Política de Costa Rica. Sí. Y eso es lo que explica que eso lo estaba dirigiendo a Sacha Bollman, que era un agente de la CIA. Pero estaba formando un nuevo estamento de dirigentes políticos para América Latina, de la izquierda democrática. Y ahí impartían clases Bosch, Betancourt, Figueres, Muñoz Marín. Los grandes dirigentes de esa época. Sí, no, y sobre todo los que estaban dándole forma a una nueva política que desde luego chocaba con los intereses de la plutocracia, porque aunque fuera democrática, era una izquierda. Y en el caso específico de Bosch, aquí se vio cuando, estando él todavía como presidente electo, tuvo una entrevista con Kennedy y le dijo que iba a cancelar la concesión que se le había dado a la Standard Oil para la refinería de petróleo. De petróleo aquí. Entonces Kennedy, que se dio cuenta que Bosch no sabía con quién iba a bregar con esa cancelación, se ofreció a que en el momento en que él fuera a dar el paso de la cancelación, él se ponía su orden para ayudarlo a implementar ese cambio, ¿no? Obviamente para evitar la consecuencia de la enmienda Hickenlooper, que condena a todo Estado que afecte intereses de la plutocracia de Estados Unidos a una retaliación. Pero bueno, el asunto es que Bosch le dañó el pastel que habían cocinado en Estados Unidos, en Langley, Virginia, para montar el atentado contra Trujillo. Y eso lo fueron a preparar a Estados Unidos Gianni Vicini y su primo hermano Donald Reed Cabral. Sí. Y eso es lo que explica todo lo que vino después. Y incluso explica los acontecimientos de ahora, ¿no? Cuando uno ve al hijo de Gianni, Juan Vicini, parado en la frontera con el proyecto con el cual él, por lo menos, aunque no lo enunciaba así, perseguía borrar la frontera. Entonces... Escúcheme un momento. El poder hegemónico político y social del país está en eso, de borrar la frontera. Sí. Lógicamente, porque estos grandes empresarios, esa asociación industrial y el CONAP,
con la cabeza Eli. Ahí está Conep. Ahí están ellos tratando de que esos 14 millones de habitantes tengan ellos en sus anchas, en los bolsillos, de sacar el recurso necesario para sus viandas económicas. Esta clase de empresarial de estos 16 años ha jugado un rol preponderante, y también esa misma clase la tuvo Estados Unidos, que le llevó la cabeza, no solamente a Kennedy, acuérdese a Martin Luther King también. Bueno, pero ya eso tenía otra vertiente. Pero volviendo a los acontecimientos que se desprendieron de esa participación de los Vicini en la muerte de Trujillo, es que ellos tenían preparado unas elecciones que iba a ganar el candidato de Unión Cívica Nacional, sí, porque se dijo entonces que Unión Cívica Nacional nunca sería partido político, y total, se convirtió en un partido político y sustentó entonces la candidatura de Viriato Fiallo, del doctor Viriato Fiallo, que su única credencial para poder aspirar a presidente de la República, que era el médico de la Casa Vicini, ¿no? Bueno, pues lo tenían todo listo. Yo recuerdo que el doctor Fiallo se mandó a hacer una banda, creo que en Alemania, una banda presidencial. Pero llegó entonces el Instituto de Ciencia Política de Costa Rica, Juan Bosch, y barrió con él en las elecciones. Eso significó que la agenda que se había formulado con tanto esmero y con tantas decisiones difíciles, como la de preparar el atentado contra Trujillo, y para culminar en unas elecciones que creían que la tenían copada, entonces llega este señor y lo borra con un 62%, ¿no? De las elecciones. Pero hay que decir que borraron a Trujillo y borraron a Lili también. Ese grupo de la mafia jazarana, como yo le digo, que se han enquistado en el poder y que han hecho desde Lili, que fueron parte de la claque de Lili, de soportar, y se hicieron de dinero, y se llevaron a Amón, y se llevaron a Lili también, se llevaron a Trujillo. Pero tú sabías que Lili tenía en preparación una expedición para liberar a Puerto Rico. Sí. Porque eso es poco conocido. Es poco conocido. Sí, pero después de la famosa invasión de los poetas que vino de Puerto Rico en contra de Fernando Arturo de Meriño, que él participó directamente, Lili, y fue herido en el cuello. En el famoso adagio de su cuñado Luis Pecunia, que él le dice, no, entonces se va al valle, y él le dice al sargento, lléveselo y dele 2 tiros en el cuello para que no le duelan los otros. ¿Usted se recuerda de esa frase famosa de Lili? Yo lo que sé es que eso involucró a mi abuelo, porque Lili tuvo 2 vinculaciones con mi familia. El general Abelardo Nanita era su ministro de la guerra, y era masón igual que Lili. Y mi abuelo, el general Leopoldo Espaillat, era enemigo de él, y junto con el general Tilo Patiño le hacía guerrilla en Santiago. Pero ese fue primero que Eladio Victoria, y ese muchacho, el abuelo de usted. Sí, bueno, fíjese. Porque cuando mataron a Eli era Eladio Victoria. No, perdón, era de Mon. Tienes razón, tienes razón. Fíjese lo que pasa. Después de ser, en fin, lo tuvo en capilla ardiente a los 2 para fusilarlo en Santiago. Dice una de las versiones, que está en un par de libros ahí, que lo salvó la viuda de Ulises Francisco Espaillat, porque habían fracasado muchas gestiones de la Sociedad de Santiago para, hablando en favor de ellos 2, para que no lo fusilaran. Pero Lili no cedía, y en eso llegó la viuda de Ulises Francisco Espaillat, y dice esa versión que ella se le iba a arrodillar, y que él le dijo, no, doña, a usted yo no le puedo negar nada, y que eso lo salvó.
Ahora, a través de la familia a mí me llegó otra versión. Y es la siguiente. Siendo yo un jovencito todavía, vi una correspondencia de mi papá y tenía 3 punticos al final. Y yo le pregunté, papá, ¿y qué son esos 3 punticos? Me dijo, es que yo fui masón antes de ser militar. Porque todos nosotros, los hijos de mi abuelo, nos hicimos masones en agradecimiento a que un masón le dio a papá el secreto del saludo masónico. Y bueno, eso me pasó como información peculiar de la familia, hasta que tiempo después, mucho tiempo después, encontré que Lili era masón. Y que le había, después de ese intento de fusilar a mi abuelo en Santiago, mi abuelo se fue a Estados Unidos y regresó masón de Estados Unidos. Y ya había una vinculación con Lili, que llevó una carta de Lili a mi abuelo diciéndole, estoy enterado de tus reuniones en Santiago con José Martí, que venía de Cuba a buscar la solidaridad de los masones dominicanos. Dice, pero yo tengo algo más importante para ti. Estoy preparando la expedición para liberar a Puerto Rico y quiero que tú la comandes. Pero no llegó a producirse eso. Lo mataron antes. Okay. Entonces, yo me he puesto a pensar, Percival, que acuérdate que todos los movimientos libertarios de América contra el reino de Castilla y León lo encabezaban masones. Todos. La mayoría. Y que el problema con Duarte era que él regresó de sus viajes de estudios a Europa masón, por eso encabezó la Trinitaria. La misma organización de la Trinitaria es masónica. Sí. Y eso entonces le daba a esa masonería un lugar predominante en todos los escenarios políticos de América. Y entonces yo he pensado, y no he leído nada que lo enfoque así, que a Lili se lo llevaron de encuentro fuerzas externas, porque él estaba ayudando a Martí a la independencia de Cuba. Tenía entonces preparación una expedición para la independencia de Puerto Rico. Es decir, que estaba incidiendo en la geopolítica. Sí. La geopolítica de la dominación de las potencias europeas. Y yo no... Acuérdese que él tuvo mucho problema, siendo presidente ya después de la restauración, él tuvo mucho problema, Lili, con los españoles cubanos, porque Antonio Maceo había venido al país y junto con Máximo Gómez, y entonces los españoles querían, y hizo preso a Máximo Gómez, y tuvieron que ir para allá y toda esa gente hablar por él en 1886. Pero específicamente esa partecita donde los españoles le estaban pidiendo a que le entregaran a Antonio Maceo aquí. O sea, a pesar de que no había independizado de España, sí, España seguía incidiendo en la política dominicana. En la geopolítica. Pues volviendo a los acontecimientos de 1962, cuando Bosch ganó las elecciones, le dañó todos los planes que se habían trazado, contando con el triunfo del grupo Vicini con su candidato. ¿Qué pasó? Que le hicieron, a los 7 meses le dieron un golpe. E instalaron un triunvirato que presidió Donald Ricabal. ¿Por qué Donald Ricabal? Bueno, porque es de la familia Vicini. Sí. Eso fue un triunvirato Vicini. ¿No? Sí, ahora, lo interesante es que, siendo como era Bosch, producto de la Escuela de Ciencia Política de Costa Rica, que había sido auspiciada por Kennedy formando un estamento para dirigir Latinoamérica,
de mentalidad progresista, o sea, la izquierda democrática. Resulta que a Bush le dan golpe a los 7 meses, el 25 de septiembre, y a Kennedy lo matan el 22 de noviembre. Hace 55 años. Pero Kennedy nunca reconoció a Triunvirato. No lo reconoció y Johnson al otro día. Ya el día de diciembre había reconocido a Triunvirato. Lo había reconocido, sí. Así o sea que esos hechos en donde una conspiración quitó de en medio a Kennedy, que indudablemente con su enfoque ideológico estaba chocando ya con los intereses de la plutocracia. Pero ahí estaban los grupos homogéneos todavía. 3 presidentes fueron después de la muerte, que estaban ahí 2 días antes de la muerte de Kennedy en Dallas. Que estaba Gerald Ford, estaba Richard Nixon y también estaba Bush padre. Bush padre se dice recientemente, dice el presidente Donald Trump, que liberó unos documentos banales pero sutiles, que Bush estaba de donde disparó de la librería, que estaba ahí, y que los documentos existen de la CIA, de la desclasificación de esos documentos que se hicieron recientemente. Bueno, hay que recordar que George Herbert Walker Bush, el viejo, de la CIA, antes de ser presidente, fue jefe de la CIA. Y siendo jefe de la CIA, se entendió con Carlos Andrés Pérez, presidente de Venezuela, y con su alicate, Gustavo Cisneros. Dueño de Miche ahora mismo. Compró Miche, ¿usted sabía eso? Se quedó con toda esa tierra ahora. Sí, y esa mutual manejó el tráfico de droga hacia Estados Unidos, siendo Bush jefe de la CIA. Hubo un periodista que escribió sobre eso y le dieron el premio Pulitzer. Bob Woodward, ¿no fue? Y el periodista creo que fue Bob Woodward. No recuerdo ahora mismo el nombre. Él vivía en California. El hecho fue que él comenzó a reportar que lo estaban vigilando, después que le interceptaban las líneas telefónicas y que lo seguían, y hasta que un día que apareció muerto. ¿Quién era el jefe de la CIA cuando el caso del Irán Contra? ¿Usted se acuerda? Bueno, cuando se descubrió... Era Bush. Sí. Inclusive hay un libro por ahí que yo tengo que intentaron matar a Ronald Reagan y que Bush de la CIA fue que ha salido a relucir que tuvo que ver con eso también. Que tenían diferencias agudas entre el presidente Ronald Reagan y él, y que hubo un intento de asesinato. Lo que es importante es saber que la forma en que se gobernaba en Estados Unidos, que así quedó después que la guerra civil no terminó, porque no terminó. Nunca, no es que no ha terminado. Que no ahora terminado, todavía se está librando. Todavía, sí. La gente no entiende eso, que la guerra civil de Estados Unidos no ha terminado todavía. No, pero fíjese... Y lo vemos con los acontecimientos que y déjame insistir en esto, porque es que Trump, su política económica y social es la que tenía el norte, los estados del norte. El norte, sí. En conflicto con los estados del sur, que eran los que tenían la mentalidad que en tiempos ya actuales patrocinaba la dinastía Bush y la dinastía Clinton. O sea, ese patrocinio de libre comercio que ha combatido tanto Trump por perjudiciar a los Estados Unidos. Y resulta que el sur de Estados Unidos... Él apoya el proteccionismo. Y nacionalismo. Bush, perdón, Donald Trump. Y ahora fue a Europa, porque
le quisieron hacer una mala pasada, porque la ceremonia de fin, el aniversario de la Primera Guerra, ¿no? Y para poder relevar la presencia de Adolf Hitler, que se identificaba diciendo que eran los nazis, pero los nazis eran nacionalismo. Y apoyados por los grandes empresarios de Estados Unidos. Sí. A Hitler lo apoyaron, óigame, entre No, hombre, eso Ford, fue, Kennedy, pero, toda esa gente. Óigame, esa fue la razón por la cual inclusive sus amigos. El general Butler escribió War is a Racket, la guerra es un robo, porque cuando él regresó, un hombre que tenía 2 veces la medalla de honor del Congreso, sin embargo, después de haber recorrido el mundo como infante de marina, se dio cuenta que mientras él estaba en un frente de guerra, en una trinchera, los empresarios de Estados Unidos estaban haciendo negocio con el enemigo. Y entonces escribió esa War is a Racket, la guerra es un robo. Pero de todas maneras, lo importante es que todo eso tuvo repercusión aquí. Y llegó la etapa final, la conquista de la riqueza mineral de oro y plata de la isla, con Barrick ahí en Cotuí. Ay. Tú dices que ahora tiene un nuevo... No, el dueño de la Barrick Gold, que ya la Barrick Gold no está buscando oro en la República Dominicana. No, pues ya lo encontró. Ya lo encontró, ya lo tiene. Ahora ellos están por energía. Quisqueya 1 y Quisqueya 2 de los vecinos de allá, de San Pedro de Macorís, ellos son socios de eso. Y hoy vimos una licitación donde la licitación, Manuel Rocha, con la anuencia de todo el gobierno, le da la facultad de traer el carbón para Punta Catalina. Pero no se detiene ahí. ¿Usted sabe por qué? Porque nosotros tenemos que anunciarle al pueblo dominicano, decirle quién es el verdadero presidente de la Barrick Gold. Es un hombre árabe que se llama Anan Khashoggi, que recientemente, 3 semanas atrás, un primo hermano de él fue asesinado en la embajada de Arabia Saudita en Turquía, lo desaparecieron, que hasta Trump habló de este hombre, que fue Anan Khashoggi, y el periodista del Washington Post. Tú lo pronuncias de una forma peculiar, porque no se pronuncia así, perdón. Bueno, es un nombre árabe, pero lo que viene a suceder es que este hombre es presidente de la Barrick Gold aquí en la República, y tiene una cabaña aquí en Bávaro, y en esa cabaña la arena la trajeron de Italia. Tú lo contaste, sí. Y esa persona que está a favor de hoy, de Punta Catalina, y el gobierno quiere salir de ese lío de Punta Catalina y vendérselo a la Barrick Gold. Todavía nos quedan para la semana entrante un par de temas, porque tenemos que hablar de China. Está bien. Se nos acabó el tiempo, pero gracias a Dios podemos volver sin preguntarle a nadie. Sí, estamos vivos, porque lo vamos a enfrentar 1 a 1 como caballeros o todos juntos como malandrines. Sí, pero no vamos a llorar como mujer, lo que no hemos sabido defender. Sí, te baila lírica. Para eso estamos vestidos de caca. De saludo Leopoldo Espaillananita, aquí al pie del cañón. Nos vemos el lunes, Dios mediante. En esta Navidad, que Dios te ilumine siempre tu hogar y lo llene de amor y bienestar, y que el nuevo año te traiga mucha paz y prosperidad. ¡Feliz Navidad y feliz Año Nuevo! Teleimpacto, lo que necesitas saber. Avance energético. Porque el cambio empieza con una mejor energía. Como parte de los avances